Divulga Unicach. Ciencia, artes y humanidades. Divulga Unicach. Un programa de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Unicach. Divulga Unicach. Bienvenidas y bienvenidos a Divulga Unicach Ciencia, Arte y Humanidades, un espacio para conocer historias, investigaciones y aportaciones que surgen desde aquí de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas. Y el día de hoy hablaremos de una investigación que pone en alto el nombre de Chiapas y el nombre de nuestra institución en el mapa de la ciencia internacional. Y para ello tenemos aquí en la cabina como invitados a Angélica Marina López Martínez, quien es estudiante, ya terminó el 8º semestre del doctorado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, el IER. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y nos acompaña también el doctor Eber Vilchis Bravo, quien es director de la tesis que dio origen al artículo científico del que hablaremos hoy. Gracias por la invitación, es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Buenos días. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Les quiero comentar que Angélica es primera autora de un artículo científico publicado recientemente en MPG Spintronics, revista especializada que forma parte del portafolio de Springer Nature, una de las editoriales científicas más reconocidas a nivel internacional. El trabajo que publicó en esta revista lleva por título Cálculo desde los primeros principios de la inyección de spin óptico en grafano y fluorografano, y estudia materiales derivados del grafeno y su comportamiento a nivel cuántico. Y ustedes se preguntarán de qué se trata esto. Para eso están aquí, porque la verdad no es tan sencillo entender este tipo de artículos que van dirigidos a una comunidad científica, pero que tienen aplicación en la vida cotidiana, que nos sirven a todas y a todos. Y para eso invitamos a Angélica y al maestro Eber Vilchis para que platiquemos un poquito acerca de este tema y nos ayuden a comprender la dimensión de la aportación de esta investigación. Y para comenzar esta plática con ustedes, que nos dijeras, Angélica, qué significa para ti como estudiante de doctorado, pues haber publicado en una revista tan importante a nivel internacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues es como el resultado de todo el trabajo que hicimos, ¿no? Es gratificante saber que el que nos hayan aceptado la publicación en esa revista, que es una revista de Nature, pero en el nicho, justo en el nicho de la investigación que nosotros estamos desarrollando. Entonces es como validar todo nuestro trabajo y saber que pues no estamos perdidos, ¿no? O sea, una revista internacional de prestigio validó nuestros resultados y nuestro trabajo. Antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa, que es el artículo científico y la aportación que se hizo a través del mismo, me gustaría conocer cómo nace tu interés personal por la ciencia y por la investigación. Bueno, es algo que, al menos en mí, no nació de la noche a la mañana, ¿no? O sea, cuando yo terminé la licenciatura, realmente no estaba tan interesada en la investigación y dije que no quería saber nada más de la escuela y de maestrías y doctorados. Y trabajé un tiempo en empresas y en el sector de gobierno. Y un día de la nada dije, bueno, yo creo que quiero regresar a la escuela. Ajá. Siento que es momento de regresar, como que yo estudié ingeniería ambiental y en mi desempeño, los trabajos en los que pude desempeñarme no tenían mucho que ver con mi idea inicial, ¿no? Y quise como que volver a enfocar mi carrera profesional a algo que me apasionara. Y fue como que pues opté por primero estudiar la maestría y ahora que estoy concluyendo el doctorado. Fue como todo un proceso. Desde 2012 que egresé de la licenciatura hasta ahora. Es decir, la maestría te llevó al doctorado. Sí. Ahí es que
surgió tu interés por seguir aprendiendo y especializándote en tu área de interés. Exacto. ¿Eres egresada también de la licenciatura de aquí de la UNICACH? No, la licenciatura y la maestría la estudié en la Universidad Politécnica de Chiapas, y ya para el doctorado pues ya opté por la institución. ¿Qué representa para ti desarrollar investigación desde Chiapas y que sea tomada en cuenta a nivel internacional? Pues yo creo que es importante porque abre el camino a esta área, porque pues de hecho obviamente desde Chiapas se hace mucha investigación, hay muchos colegas que están trabajando diversas áreas, ¿no? Aquí lo principal que puedo mencionar acerca de lo mío, pues es que es un área que no sé si bien podemos ver el título, no es algo que se trabaje y que sea común que se haga desde Chiapas. Y creo que ese es el principal aporte, que abre el camino a esta área de investigación, y saber que desde Chiapas se puede hacer también pues diversas, se puede investigar sobre diversos temas, ¿no? Sí, claro, creo que has puesto énfasis en algo muy importante, que es la ciencia de frontera, que se está haciendo desde aquí, desde los laboratorios, desde los centros de investigación locales, y que está siendo vista y apreciada a nivel internacional. Y bueno, ahora sí hablemos de la investigación. Ya dijiste que es poco común este tema, pocas personas a nivel local trabajan estos temas. Y bueno, el Instituto de Investigación en Innovación y Energías Renovables, pues da la oportunidad de poder entrar a este tipo de temas de investigación, ¿no? Para empezar, cuando escuchamos palabras como grafeno, spin, de los electrones, puede parecer que estamos hablando de algo muy complicado, ¿no? O complejo o difícil de entender, pero nos gustaría que ustedes nos explicaran de una manera mucho más sencilla de qué se trata. Sí, cuando hablamos de los electrones, creo que ya es un término que más conocido por todos, es a través cuando hablamos de corriente eléctrica o de la luz, realmente es un flujo de electrones. Y los electrones pues son la carga negativa que encontramos en los átomos. En los átomos podemos tener la carga positiva, que es el protón, la carga neutra, que es el neutrón, que esas dos se encuentran en el núcleo del átomo, y el electrón, que se encuentra alrededor orbitando. Entonces, el electrón, para poder identificar los diferentes electrones que hay en un átomo, pues utilizamos los números cuánticos. Y uno de ellos es el giro, que tradicionalmente la españolizamos esa palabra y le decimos spin, ¿no? Pero en realidad nos estamos refiriendo al giro del electrón, si está rotando en dirección de las manecillas del reloj o está rotando en dirección contraria. Entonces, cuando investigadores desde hace muchos años comienzan, desde la época de Einstein, que Einstein es muy conocido, ¿verdad? Entonces, desde la época de Einstein que comienzan a entender cómo está estructurada la materia y se determinan estos números cuánticos, se dan cuenta que el giro del electrón tiene influencia de tipo magnético. A diferencia de su flujo, es decir, de desplazarlo de un lugar a otro, que nos da una diferencia de potencial, un voltaje, cuando gira nos da un campo magnético. Entonces, ese estudio sobre los campos magnéticos de los giros de electrones, pues había en la teoría, hasta que se pudo comprobar muchos años después, muchas décadas después, y actualmente ya comienzan a haber dispositivos electrónicos que trabajan. Seguramente han escuchado hablar de los qubits o de las computadoras cuánticas, que ya hoy día en vez de un flujo de electrones se utilizan un flujo de fotones. Y estos dispositivos de vanguardia, digamos así, pues ya tienen importancia el giro del electrón. Sin embargo, pues es una área nueva que todavía hay muchas cosas por investigar, muchos materiales, y entre esos materiales uno que es de mucho interés es el grafeno. Uh-huh. El grafeno es como una sábana, nos podemos imaginar una sábana del espesor de un átomo de carbono que está enlazado con otros átomos de carbono formando hexágonos. Entonces, este material, el grafeno, también no tiene mucho, tiene alrededor de 2 décadas que ha estado estudiándose, y tiene muchas propiedades porque
en algunas aplicaciones, en estas dimensiones de los circuitos integrados, puede sustituir al oro porque es buen conductor, puede sustituir al silicio porque es semiconductor, y en algunos casos se puede comportar como aislante. Entonces, un solo material nos permite variar sus propiedades para permitir la conducción de, en este caso, de electrones. O también, que ahorita lo va a explicar Marina porque es su trabajo, cómo poder controlar ese giro. Entonces, cuando nosotros controlamos el giro del electrón, podemos con el futuro generar nuevas memorias, como sustituir las que ahorita tiene nuestro celular, nuestra computadora. Entonces, por eso se llama ciencia de frontera, porque nos metemos en temas que son de vanguardia a nivel internacional, y que es ahí la importancia que ya comentaba, ¿no? De demostrar que la universidad, que Chiapas, podemos desarrollar ese tipo de investigación de frontera. Aportar desde aquí. Y bueno, ¿qué es lo que descubriste o cómo descubriste este funcionamiento, al analizar el funcionamiento de estos giros, ¿no? De qué manera se puede el giro de los electrones, cómo se puede aprovechar de otra manera, o qué otras aportaciones puede hacer aparte de lo que ya existía, ¿no? Bueno, nos estamos adentrando o aportando a un área también como que de la ciencia que es nueva, que se llama espintrónica. La espintrónica, a diferencia de la electrónica, por ejemplo, como bien decía el doctor Vilchis, la electrónica lo que movemos es la carga del electrón para llevar la luz o para hacer funcionar los dispositivos. Por ejemplo, este cable, pues lo que está moviendo son electrones, ¿no? Esa es la electrónica. Ahora, en la espintrónica usamos el movimiento del electrón, pero también el giro del electrón. Nos podemos, a mí me gusta imaginarlo para que se lo imaginen también ustedes, como el sistema solar, por ejemplo, en donde el núcleo del átomo lo vamos a ver como el Sol, y los planetas que están girando alrededor como los electrones. Entonces, los electrones pues se van moviendo alrededor de este núcleo, como en el sistema solar, y a la vez que se van moviendo, tienen movimiento, a la vez van girando. Ese es el spin, pero en los átomos puede ser hacia arriba o hacia abajo. Hay solo dos tipos de movimientos. Entonces, en la espintrónica lo que se hace es que usamos ese movimiento del electrón y se buscan mecanismos que nos permitan que ese giro nosotros lo podamos controlar, que nosotros podamos decir, bueno, quiero que todos, que vayan girando y todos vayan alineados hacia arriba, por ejemplo. Eso le confiere a tu material otras propiedades, ya te metes en propiedades magnéticas que te permite hacer los dispositivos más eficientes. Ya no solo estás moviendo la carga, estás manipulando el spin, y pues eso ya te permite el desarrollo de dispositivos que sean más eficientes, que trabajen en frío, computación cuántica. Con mayor, digamos, capacidad, por ejemplo, de almacenamiento de energía. Sí, claro, también. Ok. Bueno, y entonces estos cambios, estas primeras, digamos, aportaciones en cuanto al estudio de estos movimientos de los electrones, ¿hacia dónde nos llevan? Bueno, como un antecedente, por ese tipo de preguntas, recientemente se publicó en los medios que IBM había logrado hacer un transistor, que es un dispositivo fundamental para cómo funcionan todos nuestros aparatos electrónicos, con dimensiones atómicas. Entonces aquí pone la relevancia de la pregunta, porque entonces hacia dónde nos lleva a poder controlar el spin, a tener dispositivos aún más pequeños de lo que se ha reportado hoy día, porque controlando esa orientación del giro de los electrones, pues ya no necesitaríamos mayor cantidad de átomos, ya un solo átomo podría ser un bit, ¿no? Entonces ya tendríamos almacenamiento de información en un solo átomo, y si los agrupamos, entonces podríamos tener cadenas de información seccionadas en diferentes regiones de un solo material, o incluso en un circuito integrado dimensionar o multiplicar de manera exponencial la cantidad de información que hoy día cabe ahí. Pero para poder tener este giro más eficiente,
a las diferentes energías que generalmente se operan, pues necesitamos impurificar o introducir otros átomos a la red del grafeno, que es el trabajo de Marina, de colocar átomos de flúor y átomos de hidrógeno, precisamente para ver ese comportamiento, y esto es lo que va a permitir hacer dispositivos más eficientes, que a lo mejor ahorita no están disponibles para la sociedad. El impacto social de este tipo de investigaciones no es tan directo, ¿no? Es a largo plazo. Es a largo plazo. ¿Y qué pasó entonces al incorporar el flúor y el hidrógeno, estos átomos? Bueno, lo que pasa es que el grafeno, pues como bien también había mencionado el doctor Vilchis, pues es un material que se descubrió hace poco más de 20 años, que de hecho le confirió un premio Nobel a las personas que lo descubrieron, porque es un material pues que en su momento revolucionó, ¿no?, todo lo que se conocía. Para empezar, es el primer material bidimensional que se pudo tener experimentalmente, o sea que antes de que descubrieran el grafeno se creía que los materiales bidimensionales era como imposible sintetizarlos porque se doblarían sobre sí mismos, ¿no? O sea, tienen el espesor de un átomo. Entonces, cuando se descubrió, pues se vieron todas sus propiedades y pues hubo un auge en la investigación, ¿no? Hoy en día se han hecho diversas investigaciones de grafeno. ¿Por qué le agregamos al grafeno el hidrógeno y el flúor? Bueno, porque el grafeno, dentro de sus propiedades, es que pues no tiene una brecha de banda prohibida, que es una propiedad que nos permite usarla para dispositivos, que es una de las principales propiedades que necesitamos para lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y se descubrió que nosotros al agregar el hidrógeno y el flúor podemos crear esta brecha de banda necesaria en el material, y esto nos permite aumentar la interacción del spin con la órbita. ¿Qué es esto? Ya como había mencionado, pues el electrón se va moviendo y la interacción spin-órbita es que a donde tú muevas el electrón se vaya a alinear. O sea, si yo lo muevo a la derecha, sé que mi electrón, si el material tiene una buena interacción spin-órbita, hacia donde yo mueva el electrón se va a orientar. Y eso nos permite pues ya tener de ahí una garantía que lo vamos a poder manipular. ¿Y cómo hacemos esa manipulación? Es otra cosa que no he mencionado. En este caso es óptica. Usamos un haz de luz, entonces al hacer incidir el haz de luz en el material, podemos orientar el movimiento. Uh-huh. Al estar hablando de óptica, de este tipo de materiales y todo, me hace pensar en dónde realizan este tipo de investigaciones. ¿Se requieren aparatos especializados, laboratorios equipados o programas específicos? ¿Cómo los realizan? Este primer trabajo es solamente simulación computacional, porque antes de ir al experimento pues hay que ver todas las variantes que se pueden presentar. Entonces para este trabajo se utilizaron supercomputadoras, y ahí es importante mencionar la colaboración que tuvimos con el doctor Cabellos de la Universidad Politécnica de Tapachula, y también con los otros colaboradores que aparecen en el artículo, que son de la Universidad de Sonora. Esa infraestructura de supercómputo pues nos permite hacer una gran cantidad de cálculos en un tiempo reducido, que una computadora normal no soportaría, ¿no? Por la cantidad de flujo de datos que necesita procesar. Entonces este primer trabajo pues ha sido meramente computacional, con esas herramientas de simulación de supercomputadoras. No sé si recuerdas los supercómputos en los cuales se enviaron las corridas de los trabajos. Sí, se hizo en el supercómputo del CIO en Guanajuato, que se llama Medusa. El doctor José Luis Cabellos fue el que nos apoyó ahí para tener el acceso, y también nos apoyó con toda esta parte teórica. Como hemos hablado del proceso, ¿no? Hacer esto experimentalmente pues es costoso y requiere equipos muy sofisticados que realmente no tenemos en el estado, ¿no? Entonces es por eso que se plantea hacerlo de manera teórica,
¿Qué se hace? Pues usamos modelos matemáticos que están basados en mecánica cuántica para poder predecir el comportamiento de los átomos. Y ya con esto, pues, darnos idea de cuando nosotros ya pasemos a la parte experimental, de por qué camino nos conviene más seguir. ¿Cuánto tiempo les tomó desarrollar esta investigación desde que surge la idea de vamos a estudiar el spin del electrón? Sí, bueno, la pregunta es muy interesante porque cuando Marina se acercó para estudiar el doctorado, yo estaba todavía como responsable técnico de un proyecto de ciencia de frontera, pero sobre otro material, sobre nitruro de galio indio. Y ya había obtenido con otro estudiante algunos resultados interesantes sobre modelar el crecimiento del material. Y el primer tema que le propuse a Marina fue modelar nitruro de galio indio, pero con una técnica que se llama depósito por capa atómica. Pero nos encontramos, bueno, Marina, que hizo el estudio del arte, con que no había los valores o potenciales adecuados para poder hacer ese tipo de modelación computacional. Estos tipos de valores a los que me refiero generalmente lo hacen los físicos con ecuaciones de materiales de física cuántica, de propiedades termodinámicas, y entregan tablas de cómo se enlazan los diferentes átomos en diferentes circunstancias. Entonces no existían esas tablas de valores, y eso nos llevó algunos meses, y cuando vimos que no podíamos, porque no tenemos nosotros la capacidad de hacer esos cálculos, empezamos a buscar algo que no se desviara de la idea de seguir simulando o modelando, y fue cuando nos encontramos al doctor Cabellos, y tenemos ideas similares, y eso nos permitió aterrizar el proyecto de Marina. Y Marina le dedicó aproximadamente 3 años y medio a llevar a cabo el estudio que dio como resultado el artículo publicado. Pues es un gran trabajo y un gran compromiso con la investigación, porque a veces nos falta constancia, ¿no? O sea, tal vez quieres resultados no tan a mediano plazo, no de tanto tiempo, quieres ver resultados ya. Creo que estamos acostumbrados a que queremos ya ver el resultado, y creo que eso habla de un compromiso y de una constancia de ambos, ¿no? De decir, lo vamos a hacer y producto de eso, pues obviamente es la publicación del artículo del que estamos hablando. ¿Eso cómo les hace sentir? Pues la verdad que alivio, creo que ese sería, porque como comentó el doctor, pues el proceso sí fue complicado. O sea, hubo un momento en el que dije, pues me voy a salir porque esto no está resultando, pero pues se juntaron pues todos los factores, ¿no? Que encontramos la colaboración con el doctor, que pudimos compaginar bien pues los dos equipos de trabajo, y pues lo sacamos adelante. Ahora que ya tienen esta información, ¿qué es lo que sigue? ¿Van a pasar a la fase experimental con la información que ya tienen? Bueno, no se cuenta en el estado con el equipo para hacer eso experimentalmente. Pero sí tenemos pensado, ¿no? Sobre lo que queremos hacer sobre el proyecto, que es que este proyecto nosotros lo hicimos como en distintas configuraciones del material. Por ejemplo, yo tengo el grafeno, que es el fluorografeno, que es grafeno con átomos de flúor, y acomodamos el flúor de diferentes maneras, o sea, distribuido de diferentes maneras para ver cuál era la mejor. Entonces ya tenemos estas configuraciones y ya sabemos cuál es la mejor. Ahora lo que queremos es determinar si es estable, o sea, porque una cosa es que en el modelo te diga una cosa. Ajá. Ahora también mediante modelos matemáticos podemos determinar si nuestra configuración es estable, que es lo que queremos confirmar. De hecho, ya hay algunos trabajos que se han publicado respecto a las configuraciones, pero no se ha hecho un trabajo
por el método que nosotros queremos hacer para realmente confirmar la estabilidad de nuestras configuraciones, y entonces pues ya también evaluar o buscar universidades, pero pues fuera del país, ¿no? Alguna colaboración fuera en donde se pudiera llevar a cabo la fase experimental. Y el estudio de estos nuevos materiales, ¿cómo se relaciona con este aspecto de la sustentabilidad? Sí, cuando nosotros buscamos sustituir los materiales que hoy día existen en los diferentes dispositivos, por ejemplo celdas solares y otros aparatos, estamos aportando a la eficiencia, a que van a ser materiales más eficientes, no van a generar tanto calor, no van a consumir tanta energía. Entonces estamos aportando a que en el futuro va a haber un uso más inteligente del consumo eléctrico, ¿no? No propiamente de nosotros, sino al tener dispositivos que funcionen de manera más óptima, pues estamos contribuyendo precisamente al ahorro energético, a la sustentabilidad y a la sostenibilidad. Perfecto. Para ir cerrando este tema, que nos pudieran platicar un poquito para quienes nos están escuchando y que también están realizando investigación a nivel de licenciaturas, de maestría o doctorado, ¿cómo es el proceso para poder llegar a publicar el artículo? O sea, envías una propuesta, te la regresan, hay correcciones, ¿cómo es? Sí, bueno, primero que nada mencionar que hay diferentes editoriales. Hay editoriales grandes, hay editoriales pequeñas, y depende del tamaño de la editorial, pues van seccionando, porque algunas tienen su propia plataforma. Ya hoy día ya es todo por plataformas. Entonces, lo importante que hay que hacer cuando uno quiere enviar una publicación primero es ver la guía de autor, porque en la guía del autor, esa editorial o esa revista te va a dar las indicaciones de cómo tienes que elaborar tu manuscrito. Tamaño de letra, tamaño de la figura, distribución del contenido, o sea, todos detalles mínimos de cómo está estructurado. Y otro paso muy muy importante que yo considero, y siempre se lo digo a mis estudiantes, es ver el tema que publica la revista. Porque hay revistas muy especializadas y hay revistas que hablan o el abanico de temas es muy grande, entonces hay que ver nuestro trabajo en qué tema si realmente corresponde al interés de la revista, porque también muchas de las tasas de rechazo, que es muy alta la tasa de rechazo en cualquier revista, es porque el tema no es de interés para el editor o no es de interés para la revista. Y entonces eso hace que muchas veces se frustren los mismos estudiantes o los mismos profesores porque nos rechazan, porque no escogimos adecuadamente la revista. Aquí el plus del artículo de Marina es que el portafolio de Nature pues es de los más exigentes, es decir, solamente publican temas de vanguardia con una aportación real, ¿no? Con una algo que va a tener futuro en la ciencia o que es de interés de la comunidad científica. Y entonces cuando uno escoge la revista, tiene el tema adecuado, realmente el proceso es enviarlo, esperar que el editor lo reciba, lo asigne a los revisores revisen el trabajo y posteriormente manden las correcciones si hay, corregir las correcciones, y a partir de que el artículo ha sido aceptado, pues esperar el tiempo que tiene la editorial para hacer el trabajo de publicar. Pero digamos que de ese modo ese es el proceso. Pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia. Como hemos observado, detrás de un artículo científico hay mucho tiempo de trabajo, años, hay errores, hay aciertos, hay que ir corrigiendo y todo para poder llegar a un trabajo que pueda ser publicado en este tipo de plataformas que tienen estándares de calidad muy altos y que no publican cualquier investigación, ¿no? A menos que ya esté con las bases científicas y metodológicas bien probadas, y eso es de elogiarse. Muchísimas felicidades por eso. Y me gustaría nada más para cerrar que pudieras darle algún mensaje a aquellos jóvenes investigadores que están
picando piedra y que están empezando, pues para que puedan animarse a hacer este tipo de propuestas? Bueno, pues que tengan mucha constancia, que pues el camino de la investigación no siempre va a ser fácil y no siempre va a salir. Van a haber muchos errores antes de tener el primer acierto. Entonces, pues hay que fijarse en la meta y trabajar en eso y animarse todos los días, que el trabajo al final pues se remunera, aunque sea difícil. Pues muchísimas gracias, Angélica Marina López Martínez, quien concluyó el doctorado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables de la UNICACH, y también muchísimas gracias al doctor Eber Vilchis Bravo por estar aquí como director de tesis, de la tesis que dio origen a este artículo científico. Agradecemos a todos quienes nos ven y nos escuchan aquí en Divulga UNICACH, y los esperamos el siguiente martes. Se despide de ustedes Laura Matus, muchísimas gracias. Divulga la ciencia, divulga el arte, divulga las humanidades. Divulga UNICACH, un programa de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UNICACH. Radio Universidad.